Continuamos con nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Hoy estaremos viendo la sesión número 39, que tiene que ver con el capítulo 5 del libro de Génesis. Estamos viendo la revelación sobrenatural, la revelación de Dios. Qué cosa más hermosa que podemos contar con la verdad. No necesitamos adivinar. Dios en su amor nos ha revelado la verdad de la creación, qué es lo que hizo Dios, cómo falló el hombre, cuál es la condición actual del hombre y la razón de ello, y cuál es la solución a nuestra condición perdida y la esperanza que podemos hallar en Cristo Jesús. Vamos a orar y pedir que el Señor abra nuestras mentes y nuestro corazón a este estudio tan lindo, tan revelador y de tanta importancia para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la oportunidad de conocer tu palabra, por conocer la verdad, Señor. Qué cosa más linda que no tenemos que adivinar. Hay una verdad real, verdadera, alcanzable, gracias a tu amor y a que tú lo eres, Señor, esa verdad y tu palabra. Como dijo Jesús, Padre, santifícalos, apártalos en la verdad, tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a comprenderla, a recibirla y a responder apropiadamente a tu gran amor y a tu verdad. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, estuvimos estudiando en la sesión anterior el capítulo 4 del libro de Génesis. Bueno, empezamos con el final del capítulo 3, donde Adán y Eva son expulsados del paraíso para que no comieran del árbol de la vida y de esa manera evitar que vivieran siempre, pero en una corrupción moral permanente. Y luego vimos cómo Eva da a luz a Caín, su primogénito, y luego a Abel, y cómo el pecado se empieza a manifestar, siendo que Caín tiene odio y envidia a su hermano Abel, ya que las ofrendas, el sacrificio de Abel a Dios era muy aceptable porque él ofrecía lo mejor de su rebaño, el primogénito y la grosura de sus rebaños, y era agradable a Dios la intención del corazón de Abel y su fe manifestada en sus sacrificios y sus ofrendas. En cambio, en el caso de Caín, la ofrenda de Caín no era aceptable a Dios y Caín, con envidia y odio hacia Abel, lo asesina. Y vimos entonces cómo esa situación se sigue desarrollando, ya que hay otros asesinos dentro del linaje de Caín. Y hubo un total de 7 generaciones después de Adán, mencionadas en el libro de Génesis, sobre el linaje a lo largo del linaje de Caín. Obviamente que estas generaciones no fueron de hombres piadosos y no tenemos más información de ellas después de la 8ª generación, incluyendo a Adán como la primera generación de la humanidad, por decir así. Y ahora vamos a ver el final del capítulo 4 y el capítulo 5. Leemos en el capítulo 4, versículo 25, que dice la palabra: conoció a Adán otra vez a su mujer. Y de nuevo la palabra conocer se refiere a tener intimidad. Y ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. La palabra Set en el hebreo Shet significa compensación, en el sentido de que había sido quitado un hijo y Dios le da otro, le compensa, le reemplaza, le pone otro en lugar del que había perdido. Un hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Qué dolor para Eva tener presente que su primogénito fue un asesino, y no solo fue un asesino, sino que mató a su hijo menor. Qué dolor para Eva y saber de que ese asesinato y toda esa corrupción era resultado del pecado que entró en sus vidas debido a la desobediencia de Eva. Sí, ella fue engañada, pero no tenía por qué ser engañada si se hubiera mantenido en la palabra de Dios, si hubiera tenido temor a Dios, porque Dios no desea que seamos engañados si su palabra es verdad. Todo lo que lo contradice no es verdad, y por lo tanto evolución no es verdad, y las consecuencias de abrazar esa hipótesis son terribles. Ahora continuamos acá, donde vemos que la Biblia tiene respuestas al origen de la maldad.
en la humanidad. La evolución no tiene respuestas a eso. De hecho, Teilhard de Chardin, paleontólogo y evolucionista, obviamente ya falleció, fue sacerdote jesuita, él pensaba de que la humanidad iba a ir de un nivel a un nivel superior continuamente hasta llegar a un nivel tan excelente que tendría que venir Jesús y llevarnos a un nivel aún mayor, porque habríamos alcanzado el máximo potencial. Sin embargo, no vemos eso en la realidad. La raza humana, el ser humano va degradándose cada vez peor y llegará un momento donde el Señor viene y trae juicio sobre la tierra. Eso es lo que nos revela Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. El problema no está en nuestro entorno, no está en nuestro medio ambiente. Adán y Eva pecaron en un ambiente perfecto. El problema está en nosotros y no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos mejorarnos. Necesitamos un nuevo nacimiento. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Y eso es lo que logramos a través de Jesucristo. Es lo que Jesucristo hace en nosotros si le abrimos el corazón. Y vemos pues que la Escritura dice que a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. En el hebreo, Enosh significa hombre, mortal, en el sentido general colectivo del ser humano. Dice la Escritura que por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Fue del linaje de Set que empezaron a invocar el nombre de Jehová. El linaje de Caín fue rebelde y no sabemos más de su genealogía, después de la octava generación, ya no sabemos más de ellos y tenemos que entender que las genealogías en la Biblia han sido dadas para mostrarnos el linaje que llegaría hasta el Mesías, ya que el Mesías tenía que venir de ciertas descendencias de acuerdo a profecías bíblicas. Tendría que venir descendiente de Abraham, tenía que ser descendiente de la mujer y efectivamente lo fue. Y luego las genealogías nos muestran que era descendiente de Abraham y que era descendiente de David, las otras genealogías. Ahora vemos en el capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Aquí la palabra Adán es efectivamente Adán, el término en el hebreo específico, es en la concordancia Strong es el número 121, se usa 9 veces en total en el Antiguo Testamento y siempre se refiere a Adán, no al ser humano en general o a humanidad, sino a la persona de Adán. Así que la traducción está muy buena cuando dice este es el libro de las generaciones de Adán, porque son los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, y la palabra suena similar a Adán, pero es la número 120 en la concordancia Strong, y si a veces se puede traducir como Adán, refiriéndose a ese personaje, la mayoría de las veces se traduce ser humano o humanidad. Ese es el sentido que muchas veces tiene esta palabra, dependiendo del contexto. Así que una vez más, la traducción de la Biblia de las Américas que estamos usando es muy buena. Este es el libro de las genealogías o de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Entonces, el día que creó, cuando dice hombre, se refiere al ser humano realmente. El día que creó al humano, varón y hembra los hizo. Entonces, somos hechos a su imagen, a semejanza de Dios, el varón y la hembra. Ambos juntos llevamos la imagen de Dios. Y luego dice el versículo 12, los llamó Adán, dice la Biblia de las Américas, el día que fueron creados. Realmente esa no es la mejor traducción. La traducción en la palabra Adán ahí es la concordancia número 120 en la concordancia Strong, y eso se puede traducir humano o humanidad, que es el término más usado. Entonces vemos acá que realmente, de hecho, la nueva King James Version, la New International Version y la New American Standard del 2020 le traducen mankind, o sea, humanidad. O sea, lo llamó humano o humanidad el día que fueron creados. La New Living Translation lo traduce humano. Entonces, una mejor traducción sería, y los llamó humano el día que fueron creados. O sea, ser humano, varón y hembra. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Entonces vemos que Adán
a los 130 años, tiene un hijo que se llama Set, el tercer varón. Obviamente había tenido varias hembras. Ahora notemos de que tenía 130 años cuando tiene a su hijo. Hoy en día nadie tiene hijos a los 130 años. Y es que la degradación genética en Adán era muy poca, muy pequeña, y pues vivían mucho más, y 130 años era realmente ser joven en ese tiempo. Y veamos qué dice la palabra, que engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. No dice engendró un hijo conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino que engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Obviamente que somos hechos a la imagen de Dios, porque Adán fue creado a la imagen de Dios, pero Adán se corrompió por el pecado. Entonces, cuando dice engendró un hijo a su semejanza, es decir, un hijo a la semejanza de Adán, que es a la semejanza de Dios, pero ya una semejanza corrupta moralmente por el pecado. Y todos traemos esa semejanza a Adán, el que recibió pecado, aceptó el pecado y ahora nos transmite esa parte de él a nosotros. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Indudablemente, en cientos de años fértiles engendró muchos hijos y muchas hijas, y de hecho la población explotó grandemente con los patriarcas, porque vivían mucho tiempo y engendraron muchos hijos e hijas. El total de los días de Adán, que vivió Adán, fueron de 930 años y murió. Entonces había una atmósfera protectora, había pocas mutaciones, y la expectativa de vida era bastante. Y los cientos de años que vivieron las personas en las primeras generaciones les permitió acumular vastedad de conocimiento. Imagínate, cuando uno vive 30, 40 años adquiere bastante conocimiento, y sin tener una corrupción mental como la tenemos nosotros después de tantos años de generación genética. Adán tenía una mente brillante. Imagínate viviendo cientos de años, toda la acumulación de conocimiento que tenía. Y la civilización prosperó con toda clase de conocimiento y tecnología, y desgraciadamente con maldad también. Así como hoy en día la tecnología se usa para cosas buenas, pero se usa para cosas malas también. Versículos 6 y 8 del capítulo 5. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Entonces Set engendró a Enos a los 105 años y vivió un total de 912 años. Versículo 9 al 11 dice que Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Entonces, Enos engendró a Cainán a los 90 años. Vivió un total de 905 años. La palabra Cainán, el nombre Cainán, Cainón, significa posesión, algo que se posee. Notemos que los nombres siempre reflejan un significado, y es importante conocer los nombres del Antiguo Testamento y el significado que llevan, porque indican bastante. De hecho, el nombre Jesús quiere decir Jehová salvación, y ese nombre es tan importante conocer y conocer su significado. Pero hay otros nombres que tienen significado que son de mucho interés para nosotros, y veremos uno de ellos hoy en día. Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Entonces Cainán engendró a Mahalaleel a los 70 años y vivió un total de 910 años. Notemos que la edad en que van engendrando hijos se va reduciendo. Por ejemplo, Set engendró a Enos a los 105 años. Bueno, Adán engendró a Set cuando tenía 130 años. Set engendra a Enos cuando tiene 105 años. Y Enos engendra a Cainán a los 90 años. Y Cainán engendra a Mahalaleel a los 70 años.
Mahalaleel quiere decir alabanza de Dios. Engendró Cainán a Mahalaleel a los 70 años y vivió un total de 910 años. Versículo 15 al 17, Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue 895 años y murió. Entonces Mahalaleel engendró a Jared a los 65 años. Me río un poco por lo difícil de pronunciar estos nombres. Vivió un total de 895 años y engendró a Jared. Ahora, Jared en el hebreo es Yered y significa descendiente. Continuamos con el versículo 18 al 20, donde dice que Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Entonces Jared engendró a Enoc a los 162 años, vivió un total de 962 años. Es posible que no siempre se mencionen a los primogénitos de cada persona en esta genealogía, sino aquellos descendientes que nos llevan hasta Noé, porque el propósito es llevar la genealogía que nos lleva hasta el Mesías, y obviamente que en los días de Noé el diluvio destruyó a toda la humanidad, y lo importante era poder tracear o llevar la información de la genealogía que nos lleva de Adán hasta Jesús, ya sea de que haya un primogénito o no un primogénito en esa genealogía. La palabra Enoc en el hebreo, Hanok, significa dedicado a un propósito consagrado. Y es interesante porque realmente significa consagrado a Dios, aunque el nombre no dice consagrado a Dios, pero significa dedicado. Y Enoc fue un hombre dedicado, realmente su corazón fue dedicado a Dios. Hablaré un poco más sobre eso. Versículo 21 al 24. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Por eso el total de los días de Enoc fue de 365 años. Todos los patriarcas tenían 900 años o más antes de morir, pero Enoc no murió, desapareció, no fue más porque Dios se lo llevó. La palabra Matusalén, en el hebreo Metushelach, significa hombre del dardo. Pero volvamos a Enoc. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Desapareció porque Dios se lo llevó. Es posible que Enoc anduvo con Dios antes de haber engendrado a Matusalén, pero después de haber engendrado a Matusalén, pasaron 300 años en que estuvo andando con Dios y Dios se lo llevó. La humanidad se estaba corrompiendo terriblemente, pero Enoc tenía sus ojos en Dios y era su comunión con Dios lo que más ambicionaba, y Dios amaba esa comunión con Enoc. De hecho, alguno decía, bueno, Enoc hablaba con Dios, Enoc caminaba con Dios, Enoc disfrutaba una comunión preciosa con Dios y Dios la disfrutaba con Enoc. Llegó un día en que Enoc y Dios caminaban y Dios le dijo a Enoc, oye, mi casa está más cerca que la tuya, ¿por qué no te vienes conmigo? Y se lo llevó. Bueno, es una ilustración, no es una descripción real, pero realmente Dios nos ama y desea que estemos con Él. De hecho, Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque me voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, tú estés conmigo. Qué lindo. Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar, vendré y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Sí, ya sé que lo repetí 2 veces, pero es que vale la pena meditar en eso tan lindo que Dios nos ama. Nosotros amamos a Dios, caminamos con Dios, pero Dios camina con nosotros y se disfruta y se goza con nosotros y quiere llevarnos a su morada celestial. Qué lindo es nuestro Dios. Alabado seas por siempre.
Dios nos ama y desea esa comunión con nosotros. Y bueno, vemos que desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc es una figura histórica, real, no ficticia. Enoc no murió, fue llevado por Dios a su presencia. En Hebreos 11:5 leemos que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces el libro de Hebreos, el autor reconoce que Enoc no murió, perdón, que Enoc fue trasladado al cielo porque recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué se requiere para agradar a Dios? Veámoslo bien. ¿Qué es lo que hizo Enoc? Enoc caminó con Dios. ¿Qué se requiere para agradar a Dios? Caminar con Dios. No se trata de reglas ni tradiciones. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Qué lindo. Enoc es una figura histórica, real, ocurrió. Y podemos leer, por ejemplo, en el libro de Judas, la última epístola, un librito que está antes del libro de Apocalipsis, y tendremos una ilustración muy importante y buena para nosotros. Judas, este no es Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Este es Judas, el medio hermano de Jesús, efectivamente. En el capítulo 1, que es el único capítulo que tiene Judas, vamos a ver el versículo 1 al 3, donde escribe Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este Jacobo es también otro medio hermano de Jesús y ya lo veremos. A los llamados, amados en Dios Padre, somos amados y guardados para Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Evolución no sabe para qué existimos. La Biblia nos dice que hemos sido guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces Judas nos exhorta a contender, a luchar, a defender fuertemente, apasionadamente nuestra fe, las doctrinas que nos han sido entregadas, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y por eso esta serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida, estamos obedeciendo el llamado de Dios a través de Judas, su medio hermano y apóstol, de contender ardientemente por la fe, exponiendo el error de evolución, la mentira de evolución que bombardea las bases de la fe cristiana. Y leemos en el versículo 10 que dice de estas personas que blasfeman las cosas que no entienden, como los que niegan el libro de Génesis y promueven evolución, personas que blasfeman las cosas que no entienden. Y el libro de Judas dice en el versículo 14 y 15, de estos profetizó también Enoc. Entonces considera a Enoc una figura histórica en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Tremendo. Aquí Enoc profetiza y Judas lo registra de que Enoc profetizó cuando Jesús vendrá a juzgar a la humanidad. Dice, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Lo da como un hecho, como que ya ocurrió porque va a ocurrir y es real, para ejecutar juicio sobre todos. Viene a juzgar, para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Cuánta blasfemia se hace contra Jesús? Y el Señor habla de que viene a juzgar. Ahora mencioné de que este Judas era medio hermano de Jesús y es apropiado que haga un pequeño paréntesis dentro de este estudio y les muestre a ustedes de que Judas, que aparece ahí, era medio hermano de Jesús, en el sentido de que Jesús tuvo medio hermanos. Y esto es importante porque de otra manera nosotros abrazamos doctrinas extrañas y
mitos que no son bíblicos, el pensar de que María nunca tuvo intimidad con José. Si vemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 16, leemos que Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces vemos de que no dice que Jesús nació de José. Jacob engendró a José y no dice que José engendró a Jesús, porque Jesús viene de la eternidad, se encarnó en María. Eso es lo que leemos en Juan. En el principio estaba el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, él estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo Juan en el capítulo 1, versículo 14. Entonces Jesús existía desde antes. Entonces no se engendró de José, pero sí se encarnó en la Virgen María. Entonces leemos acá, sin embargo, la razón por que traigo este versículo es porque el papá de José se llamaba Jacob. Acuérdese bien, el papá de José se llamaba Jacob. Vamos a usar esto como parte de los elementos que nos muestran de que José tuvo intimidad con María y tuvieron hijos. Entonces vamos a ver ahora el versículo 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. María estaba embarazada, Jesús se había encarnado dentro de María y María tenía un bebé en su vientre y José dice: wow, yo estoy comprometido con ella, yo estoy desposado con ella, ¿cómo es que está embarazada? Y decide abandonarla en secreto. Pues no quería que la apedrearan por acusarla de adulterio. José no había entendido que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Pero mientras pensaba en esto, José, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces vemos acá de que José toma a María. Ahora en el versículo 24 dice: y cuando despertó José del sueño, donde el ángel le revela cosas, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen. Pero lee lo que dice: la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. No dice que la conservó virgen por siempre, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Posteriormente de haber dado a luz a Jesús, obviamente que la tomó como mujer. El matrimonio es diseño de Dios. El matrimonio es parte del plan de Dios. El hombre y la mujer juntos revelan y muestran la imagen de Dios. Por eso dice la Biblia: entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Dios los bendijo. El matrimonio es bendito. El pensar que María ya no tuvo intimidad con José es una doctrina y un mito que no tiene bases bíblicas. Y podemos continuar, por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, donde aquí veremos la importancia de por qué les llevé a donde dice que el papá de José se llamaba Jacob. En el versículo 55 del capítulo 13 de Mateo leemos que dice: cuando Jesús está en Nazaret, en la sinagoga, y los judíos se escandalizan de él y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Notemos los nombres. El papá de José se llamaba Jacob. Obviamente que a su primogénito, que es Jesús, le puso Jesús porque era el nombre dado por el ángel que tenía que ponerle. Pero al siguiente le pondría el nombre de su papá. Esa era la costumbre de Medio Oriente. Tú le ponías a tu primogénito el nombre de tu papá. Y vemos acá de que le pone a su hijo primogénito, y después de Jesús, obviamente, a su hijo natural de José, le pone Jacob, el nombre de su papá. Y al segundo le pone su propio nombre, José. Y luego al tercero, Simón, y el cuarto, Judas, que eran nombres comunes en el pueblo judío. Pero notemos que el cuarto era Judas, que este es el autor de la epístola, Judas. Y vemos de que Judas, en la carta de Judas, leemos que se identifica como el hermano de Jacob. Y ahí tenemos a Jacob también entre los hermanos del Señor. Y de hecho en Gálatas, si vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, Pablo, haciendo referencia cuando fue a Jerusalén,
dice, cuando fui no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces vemos que Jacobo era el medio hermano de Jesús y vemos que Judas es también medio hermano de Jesús y hermano de Jacob. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7, también tenemos referencia cuando el Señor, a través de Pablo, habla sobre el Evangelio, y en el versículo 7, Pablo menciona las apariciones de Jesucristo y dice, después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles. Y aquí está hablando de los apóstoles después de los 12, o sea, los adicionales que Dios levanta, el Señor levanta como apóstoles después de los originales, de los primeros 12 apóstoles. Obviamente Judas no está incluido ahí, Judas es el que lo traicionó porque él se había ahorcado. Pero vemos acá que Pablo hace referencia a que el Señor se le aparece a Jacobo, a su medio hermano. Ya vimos entonces de que Jesús tuvo hermanos. ¿Y por qué es importante? Porque en la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo ha salido del arresto domiciliario ahí por el año 62 y dice, tal como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tal como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos, ni genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios por fe. Así te encargo ahora. Entonces, hay un encargo bíblico de no poner mitos y sacar cuentos y cosas que no tienen bases bíblicas y que de hecho no solo no son sustentadas por la Escritura, pero contradicen las enseñanzas de la Escritura y tenemos que tener mucho cuidado. Continuamos entonces con que Enoc es una figura histórica y a la vez es un tipo, es una figura que representa a la iglesia de Cristo, que también camina la verdadera iglesia de Cristo. Los que caminamos con Cristo vamos a ser llevados por el Señor en los últimos días. Seremos llevados a su presencia. Si viene el Señor cuando estamos vivos, sin muerte, no vamos a sufrir muerte, como tampoco Enoc sufrió muerte. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, leemos sobre lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, donde Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen es un eufemismo, porque el cristiano realmente no muere, va a la presencia del Señor, y Pablo usa el eufemismo, una palabra suave de dormir, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y de hecho es un cierto, es una realidad, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Cuando venga Jesús por su iglesia, los que murieron en Cristo, con fe en Jesús, son los que sus cuerpos resucitarán primero. Entonces nosotros, dice Pablo, hablando de los que estemos vivos, ya sea Pablo creía que podía estar vivo, y es posible que nosotros estemos vivos cuando venga el Señor, ya estamos en los últimos días. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces está hablando de que cuando el Señor venga no vamos a morir, sino que seremos arrebatados al aire. Obviamente que no moriríamos si no nos transformara el Señor, porque cuando vamos subiendo nos quedamos sin oxígeno, porque el oxígeno hay poco oxígeno en la atmósfera superior. Pero Pablo habla sobre esa transformación en el capítulo 15 de Corintios. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículo 50, Pablo dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio, algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, pero revelado a los cristianos, a los creyentes. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final,
pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció la muerte, Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte por medio de su resurrección, por medio de su sacrificio en la cruz y por medio de la fe que podemos tener en Él y la gracia que es disponible a los que ponemos la fe en Jesús, y esa gracia incluye la resurrección y la vida eterna, la que recibimos por gracia, no por obras. Entonces notemos que Enoc fue llevado por Dios a su presencia. No dice que su esposa fue arrebatada, no dice que sus hijos. Enoc amaba a su esposa, Enoc amaba a sus hijos, pero su comunión más íntima y su fidelidad suprema era con Dios. Y eso es lo que Dios nos pide: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces Dios nos da un amor especial al prójimo y los amamos más de lo que pudiéramos amarlos si no amáramos a Dios sobre todas las cosas. Ahora, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Notemos el nombre de Enoc. El nombre de Enoc, Henoch, quiere decir dedicado. Qué interesante. Jared le puso a su hijo un nombre muy apropiado. Le puso el nombre de Enoc. Lo puso inspirado por Dios. Su nombre reflejaría su carácter. Qué interesante. ¿Cómo podía saber Jared? ¿Cómo podía saber este hombre quién iba a ser Enoc? ¿Cómo podía saber de que Enoc iba a ser un hombre tan dedicado a Dios que Dios se lo iba a llevar? Por inspiración sobrenatural, porque Dios sabe y nos conoce antes de que hayamos nacido. Dios nos conoce desde antes que nacemos. Si vamos al libro de Efesios, la epístola, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, porque sin Cristo no nos escogería, porque somos pecadores. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya nos escogió para que fuéramos, no solo nos escogió para que seamos malvados y pecadores y sigamos igual, no, nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, primero por medio de su sangre y luego por medio de su Espíritu transformándonos. En amor nos predestinó, decretó para adopción como hijos, para sí. Dios decretó que íbamos a ser sus hijos, lo predestinó, pero es mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, no porque no merezcamos, para alabanza de la gloria de su gracia, para que alabemos a Dios por su gracia inmerecedera, que gratuitamente ha impartido en nosotros en el amado. Esa gracia, ese favor, está disponible a través de Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, en Cristo. Todo es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Qué cosa más linda. La Biblia nos muestra pues a un Dios todopoderoso, omnisciente, que conoce todo lo sabe. Es un Dios cercano, camina con uno si uno quiere y está dispuesto a caminar con Él. Que existe fuera de tiempo, muy superior al Dios que puede reflejar el darwinismo ateísta, los que creen en que existe un Dios, pero que produjo al ser humano a través de evolución. Ese es un Dios muy distinto al Dios que nos muestra la Biblia. Versículo 25 y 27. Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió.
O sea, Matusalén tenía 180 años cuando engendró a Lamec y vivió 969 años. El ser humano que más años ha vivido en la tierra. Dios bendijo al hijo de Enoc, Matusalén, con larga vida, más que cualquier otro ser humano, antes o después de él. Y Dios también bendijo al padre de Enoc, pues fue el segundo en longevidad, vivió 962 años. Y Matusalén engendró a Lamec. Lemec en el hebreo significa poderoso. Versículo 28 al 31. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que Jehová ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. 777. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, dice la palabra, y le puso por nombre Noé. Lo leímos, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo en nuestras manos por causa de la tierra que Jehová ha maldecido. Pongamos atención, Lamec tenía conocimiento que en la agricultura requería mucho sudor a causa de que Dios había maldecido la tierra. Los patriarcas conocían la historia de la humanidad, cómo Dios creó a Adán y Eva, cómo Eva pecó, cómo Eva fue engañado, cómo Adán se unió a la rebelión, cómo entró el pecado, la corrupción. Sabía de Caín que mató a Abel, sabían estas cosas, tenían este conocimiento. Lamec conocía la profecía del Mesías hechas en el capítulo 3 de Génesis, donde Dios maldice a la serpiente y le dice que de la simiente pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Lamec conocía la profecía del Mesías, y cuando tiene un hijo le pone por nombre Noah en el hebreo, que significa descanso. Y probablemente Lamec pensaba que su hijo era quien les traería descanso de la maldición, que sería el Mesías. Lamec vivió 777 años. Versículo 32, Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No era mayor cuando empezó a engendrar hijos. Probablemente se había preguntado: Dios mío, ¿por qué no tengo hijos? A veces no entendemos las circunstancias y nuestra mente limitada no nos permite entender muchas cosas. Pero debemos de confiar en Dios. En Proverbios 3, 5 al 8 dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Con todo tu corazón. A veces cuando no vemos las cosas como creemos que deben de ser, cuando no entendemos a Dios, le estamos confiando de corazón. Dice la palabra: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Yo tengo la mente de un ingeniero, me gradué de ingeniería, me enseñaron a pensar analíticamente, y si no entiendo las cosas le doy vuelta y vuelta hasta poder entenderlas, pero cuando se trata de las cosas de Dios, tengo que rendir mi mente limitada e imperfecta y pecadora a la sabiduría y al amor y a la grandeza de un Dios que es mucho más grande que mi mente. Dice la palabra: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, no voy a leer el capítulo 6, pero quiero mencionar algunos versículos del capítulo 6 porque nos lleva a... O sea, hemos visto la genealogía desde Adán hasta Noé, pero Noé es una figura muy importante porque es ahí donde tenemos el diluvio. Y quiero mencionar algunos versículos que con más detalle lo mencionaremos en la próxima sesión. Pero en esta sesión 39 quiero mencionar versículo 3 y el 5 y 9. Dice la palabra que Jehová dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. O sea, el Señor está ahí, como quien dice, aguantando, soportando toda la maldad que se ha propagado en la tierra. Y dice: mi espíritu no va a contender, no va a seguir pacientemente aguantando tanta rebeldía y tanta maldad,
voy a poner fin al ser humano, pero no a toda la humanidad, voy a guardar a un hombre justo, fiel e íntegro, que se llama Noé. Entonces dice, serán sus días 120 años, es decir, el Señor dice, en 120 años voy a destruir la tierra. No está hablando de la expectativa de vida de las personas, porque la expectativa de vida no cambió a 120 años cuando después del diluvio la gente vivió 800, 700 y varios años, y posteriormente es 80 años, no 120 años. Entonces se está refiriendo a 120 años que Dios le va a dar a la humanidad y la va a destruir, le va a dar 120 años para que se arrepientan, pero sabemos que no se arrepintió la humanidad y por eso trajo el diluvio universal. Dice la palabra que Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces vemos que Dios nos ama y odia la maldad y la rebeldía. Y la maldad y la rebeldía, y cuando nos corrompemos, le producimos dolor, le producimos tristeza. Es como cuando un padre ama a su hijo y su hijo es rebelde, su hijo lo resiste, su hijo no acepta su guía, su disciplina, su dirección. Le causa gran tristeza a un padre. Jehová dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Qué triste causar pesar a un Dios que nos ama tanto. La maldad era global, toda la humanidad se había rebelado contra Dios. No usemos como parámetro el comportamiento de otros para decir estoy bien con Dios, porque tal vez no soy tan malo como mi vecino. Tienes que ver a Dios y ver qué opina Dios de ti. Y somos pecadores, aparte de Cristo no tenemos esperanza. Pero tenemos que poner la fe en Jesús. Y esa fe tiene que ser viva, y una fe viva es una fe que cree en Jesús y por lo tanto va a creer en su palabra, y si cree en su palabra la va a obedecer. Y como tropezamos, sabemos que su sangre nos limpia de todo pecado, pero caminamos en obediencia. Si tú caminas en desobediencia, probablemente no le perteneces al Señor y es tiempo de arrepentirte. Dios tiene que juzgar la maldad. Ahora quiero revisar un poco la genealogía antes de concluir este estudio. En las genealogías es interesante que de Adán a Noé hay 10 generaciones. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. 10 generaciones, 10 el número completo. O sea, cuando Dios hace algo completo, 10 años. Aquí son 10 generaciones. Qué interesante. Y luego vemos los años en que nacen las personas, y esto es algo bien importante. Adán nace en el año 0, por decir así. Set, cuando Adán tiene 130 años, o sea, en el año 130. Enos en el año 235. Cainán en el año 325. Mahalaleel en el año 395. Jared en el año 460. Enoc en el año 622. ¿Qué quiere decir? Adán murió cuando tenía 930 años. Enoc nace cuando Adán tiene 622 años. Quiere decir que Enoc conoció a Adán. Adán tuvo el testimonio de un hombre que caminó con Dios como por 300 años. Estuvo Enoc y Adán murió y luego posteriormente Enoc fue arrebatado al cielo. Ahora, también Matusalén nació en el año 687 de Adán y por lo tanto Adán conoció a Matusalén y Matusalén muere de 969 años, o sea, Matusalén muere en el año 1656 de Adán, que es el año del diluvio. Entonces quiere decir de que Matusalén conoció perfectamente a Adán, porque Matusalén nació en el año 687 de Adán, pero Adán murió cuando tenía 930 años. Entonces tenemos que Matusalén conoció por más de 200 años a Adán. Matusalén pudo tener el registro de toda la historia desde Adán hasta él y compartir ese registro a Noé, porque Matusalén murió el año que murió, en el año que vino el diluvio, y Noé tenía 600 años en el diluvio. Entonces Matusalén pudo conocer a Noé suficientemente por muchos años. Noé nació en el año 1056
Y entonces Noé tuvo por 600 años, pudo tener contacto con Matusalén. Probablemente cuando acababa de nacer no podía entender nada de Matusalén. Y Lamec nació en el año 874 de Adán. Entonces vemos que prácticamente varios patriarcas convivieron con Adán, excepto por cientos de años, y también con Noé por cientos de años. Ahora, Noé conoció a todos los patriarcas antepasados, excepto Adán. Cuando Noé nació, ya Adán acababa de morir, había pasado unos 120 años de que había muerto Adán, relativamente poco tiempo. Pero Noé conoció a todos los patriarcas excepto Adán, no conoció a Set. Set había muerto cuando nació Noé, y no conoció a Enoc porque Enoc fue arrebatado, pero conoció al resto de los patriarcas. Entonces tenemos la historia de la humanidad, se puede transmitir y fue transmitida a Noé, y posteriormente esa historia fue transmitida sucesivamente y llegó a manos de Moisés. Ahora quisiera cerrar con una reflexión, porque dice la palabra en Génesis capítulo 6, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Noé no era sin pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra. Todos pecamos y quedamos cortos de la gloria de Dios. Pero cuando dice que Noé era un hombre justo, es decir, era un hombre que tenía fe, era un hombre recto, íntegro. Y cuando dice perfecto, quiere decir eso, completo, íntegro. Y Noé andaba con Dios, igual que Enoc. Enoc andaba con Dios y Dios se lo llevó. Noé andaba con Dios y Dios lo protegió del diluvio y de la destrucción. No siguió el ejemplo de todo el mundo. Muchos anduvieron con el resto del mundo. Noé anduvo con Dios. Dios destruyó el mundo. Dios salvó a Noé. Es un gran testimonio. Interesante saber que muchos nietos de Enoc, hermanos y hermanas de Enoc, que tuvieron un gran testimonio de Enoc, murieron en el diluvio universal. Y el único que sobrevivió descendiente de Enoc fue Noé, y los descendientes de Noé, sus 3 hijos y las esposas de ellos y la esposa de Noé. Pero notemos que el resto de los descendientes de Enoc, de los hermanos, hermanas de Enoc y el resto de los hijos de Enoc y las hijas de Enoc, murieron en el diluvio. Y lo mismo podemos decir de los hermanos y las hermanas de Noé. Noé por 120 años les predicó el arrepentimiento y construyó el arca. Sin embargo, los hermanos y las hermanas de Noé no creyeron, ni los sobrinos de Noé, y fueron destruidos en el diluvio. Y esto nos sirve de gran advertencia. En Mateo capítulo 24, Jesús mismo nos advierte del último tiempo, y nosotros estamos en los últimos días. Pero el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, y hasta el día en que no entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y no quiere decir que esté mal que comamos, que bebamos, que nos casemos. Pero el problema es vivir sin entender que estamos en los últimos días y que el Señor viene pronto. La maldad del mundo era terrible. El Señor había prometido juicio, le dio tiempo al pueblo para que se arrepintiera, y Jesús, Dios, trajo juicio sobre el mundo, trajo destrucción. El Señor nos ha advertido de que viene a traer juicio sobre la tierra. Enoc mismo advirtió del juicio que venía sobre la tierra. Y hacemos bien en poner atención. La corrupción que hay hoy en día, el mundo se está uniendo globalmente, pero en rebeldía contra Dios y contra sus leyes. La profecía bíblica que estamos viendo, cómo Jerusalén es un centro de atención en el mundo, de tensión global, cómo las naciones se están uniendo en contra de Jerusalén. Estamos viendo muchas cosas, como Irán se está aliando con Rusia, y como Irán odia a Israel, que está profetizado,
y las plagas. Tenemos el COVID en estos días, han habido terremotos, maremotos, crisis. El mundo está en tremenda crisis, son dolores de parto, estamos en los últimos días. Hacemos bien en poner atención. Si tú no has puesto la fe en Jesús, hoy te invito a poner la fe en Jesús. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que te he fallado. Reconozco que tu ley es correcta, pero me condena. Pero gracias que me has dado un Salvador, a Jesucristo. Hoy, Señor, vengo a ti. Creo que la sangre de Jesús es preciosa y lava mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador y pongo mi fe en Él, sabiendo que por mi fe en Él soy salvo y que tú me recibes. Y te doy gracias por eso en nombre de Jesús. Amén. Esto es verdad. Esto es realidad. Te invito a que andes con el Señor. Jesús dijo, aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere tener comunión con nosotros. Dios nos ama, Dios es amor. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo para pago por nuestros pecados porque no quiere que nos perdamos, que tengamos vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Jesús no vino para condenarnos, Jesús no vino para juzgarnos, vino para salvarnos. Él es nuestro amigo, amigo de los pecadores, no amigo de nuestro pecado. Él odia el pecado. Él sufrió el castigo del pecado en su propio cuerpo, porque su amor es enorme. Y si injustamente el justo recibió el castigo que merecemos los injustos, para nosotros ser revestidos de la justicia de Dios. Yo te invito a que, si no lo has hecho, recibas al Señor. Con tus propias palabras, pídele perdón por tus pecados. La palabra de Dios dice, la palabra de fe que predicamos está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como dice la Escritura, todo el que cree en Él no será avergonzado. Tú no puedes recibir a alguien que crees que está muerto. Él vive. Con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia. Tienes que creer porque el Espíritu Santo ha sido dado para dar testimonio de la verdad. Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya, si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a Jesús porque Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús ha venido para darnos testimonio de la verdad, para darnos testimonio de Jesús. Y ese testimonio dice que Jesús vive, que murió por nuestros pecados. Y ese testimonio es vivo y el Espíritu Santo ahorita mismo te lo está haciendo saber a ti. Y si tú reconoces ese testimonio y lo aceptas y crees que Jesús lo resucitó, que Jesús resucitó de la muerte, pero lo confiesas con tu boca como Señor, no te avergüenzas de Él, entonces serás salvo, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, dice la palabra, en verdad lo digo, dijo Jesús, que todo el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a darle gracias al Señor por esta maravillosa salvación y te invito, si no lo has hecho, a caminar con el Señor. Y si tú conoces al Señor y has tropezado, levántate. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Levántate y camina con el Señor. El Señor es bueno. Confiemos en el Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú te glorías, tú te manifiestas en la debilidad del ser humano. Tú no estás esperando hombres fuertes, porque eso es una apariencia. Somos débiles, somos de barro y somos pecadores y no te podemos impresionar. Pero cuando reconocemos nuestra flaqueza y nuestra necesidad, y en vez de ser arrogantes, reconocemos que te necesitamos,
podemos disfrutar de tu amor y de tu comunión. Te doy gracias, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada persona que te ha recibido y te conoce y en este momento está oyendo este estudio, esta meditación, para que podamos vivir en una manera agradable a ti, seamos un testimonio vivo de que Cristo vive. Y es en su nombre que lo pido. Amén. El Señor te bendiga. Qué maravilloso nuestro Dios. Amigos, esta sesión te fue de bendición, compártela con otros. El Señor te bendiga, con la ayuda de Dios. Continuamos con la sesión 40, donde estaremos viendo el diluvio universal. Tremenda enseñanza. Hasta la próxima. Gracias por tenerme contigo. Hasta la próxima.